para todos y todas. Bienvenidos al Salón Protocolario de la Casa de Nariño, al acto de posesión de la señora Ruth Maritza Quevedo Finque, como experta comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, por parte del señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Damos inicio al presente acto entonando las notas del himno nacional de la República de Colombia. Lectura del acuerdo. Mediante el acuerdo número 289 del 22 de noviembre de 2022, se realiza el nombramiento a partir de la fecha de la señora Ruth Maritza Quevedo Finque como experta comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Toma del juramento. Toma el juramento el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Señora Ruth Maritza Quevedo Finque, juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido nombrada. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Firma del acta de posesión. Firma la señora Ruth Maritza Quevedo Finque como experta comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, posesionada. Firma el doctor Mauricio Liscano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y firma el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Un fuerte aplauso, por favor. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Gracias. Bueno, ahora que las comisiones de regulación están de moda, vamos a hablar al respecto, algunos temas. Se ha creado un gran alboroto
de intereses creados también, alrededor del tema de retomar las funciones constitucionales del presidente de la República. La Constitución del 91 le dejó al presidente de manera directa funciones diversas, una de las cuales es la política general de los servicios públicos domiciliarios, su control y su vigilancia. Son funciones que se pueden delegar si quiere el presidente o no. Desde el año 94, después de la expedición de la Ley 142, 94-95, el presidente del entonces, César Gaviria, hizo una delegación de sus funciones constitucionales que se tornó permanente, nunca fueron retomadas por ningún presidente hasta la fecha. Y entonces se creyó que era lo normal, el que hubiese unas entidades expertas que regularan, alguna otra vigilara, como la Superintendencia de Servicios Públicos, todo el desarrollo de la política alrededor de unos servicios que en realidad son instrumentos para garantizar derechos fundamentales de todas las personas. Y nunca se volvió a recordar los artículos por medio de los cuales el presidente podía retomar sus funciones. Eran presidentes que delegaban sus funciones. Alrededor de esas décadas han surgido temas, problemas, circunstancias que obviamente no es el momento de analizar, pero una de ellas la vivimos nosotros personalmente cuando fuimos funcionarios de la alcaldía de Bogotá Humana, yo el alcalde. Nos despidieron por simplemente desprivatizar un servicio, de acuerdo a la ley, el del reciclaje, dentro del aseo. El servicio de aseo había sido privatizado, eso se pensó que era lo normal, que era la política general, que es normal que los municipios, las regiones, provoquen unos sistemas por medio de los cuales los residuos, en vez de ser propiedad pública, que lo son, se constituyan en basuras y se le entrega a unos particulares para que los entierren o los dejen a cielo abierto. Eso se considera que es lo normal, que así debe ser un servicio de aseo, y resulta que no, que en tiempos de cambio climático ese es un factor de los más importantes en la generación de gas metano, que es uno de los gases efecto invernadero más poderosos que se pueden arrojar sobre la atmósfera, 23 veces más poderoso que el gas, que el dióxido de carbono, CO2. Es decir, que aquí hay un factor de calentamiento global que no puede seguir. Quisimos nosotros, a través del programa Basura Cero, iniciar un proceso por medio del cual los residuos se reutilizaran en función precisamente de detener, de mitigar desde nuestro accionar las causas de la crisis climática. En nuestro tamaño, desde donde se podía hacer y en la escala que se podía hacer en la ciudad de Bogotá. Eso nos costó la alcaldía, eso nos costó una lucha social intensa, después una lucha jurídica de años, casi que de una década, hasta que instancias nacionales e internacionales de tipo judicial, todas determinaron que teníamos razón. La pregunta hoy que tendríamos que hacernos es, ¿y por qué la Comisión Reguladora no actuó? Una década en donde no dijo mayor cosa sino solo los jueces nacionales e internacionales. ¿Por qué en delegación de funciones presidenciales no pudo examinar lo que le ordenaba la Corte Constitucional en ese entonces, y era que a los recicladores había que remunerarles, no solamente a los grandes empresarios del aseo?
y que para remunerarle a los recicladores tenían que instalarse programas que estimularan el reciclaje en Colombia, incluso hasta llegar a la meta aún no conseguida en el mundo, de que residuo arrojado por el ser humano sea residuo utilizable de nuevo y no gases efecto invernadero en la atmósfera que pueden acabar con toda la vida. Ni más ni menos esa política tenía que ver con eso y la CRA no actuó. Y no ha actuado en una serie de temas. Por ejemplo, porque aún hoy hay niños y niñas sin agua potable. Nos prometieron desde el 93, 94, que a partir de entregarle a particulares los servicios del agua potable en municipios, de convertir esas empresas, en abrir el sector del agua al capital privado nacional e internacional, y iban a crecer las coberturas de tal manera en saneamiento ambiental y agua potable que tendríamos una cobertura total de un derecho que es fundamental, porque ni más ni menos es la vida. Sin agua no hay vida. ¿Y cuáles son las estadísticas que tenemos hoy? Ahora, incluso algunos sectores de la prensa nos critican por las muertes de niños en La Guajira, y deberían. Pero la muerte de los niños en La Guajira se debe a que no tienen agua potable. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces para qué sirvió la Ley 142, la institucionalidad generada, las comisiones reguladoras, si aún hoy en Chocó, en Córdoba, en Sucre, en Nariño, en el Cauca, en La Guajira, siguen muriendo niños porque no hay agua potable? Y podríamos extendernos en más casos, más temas que tienen que ver con la política del agua potable en Colombia y del aseo. Por ejemplo, la destrucción de los acueductos comunitarios, por ejemplo. Y tendríamos un balance agridulce. La normatividad colombiana no ha logrado que un derecho que es fundamental, el derecho al agua, se garantice en Colombia. Si no hay derecho al agua, no hay vida. Tanto en el tema del aseo como del agua, hemos tenido entonces unas tensiones políticas y un debate que en un gobierno del cambio tiene que tramitarse de tal manera que nosotros garanticemos el derecho a la vida a través del derecho al agua potable y pongamos unos caminos que sean fundamentales para que exista basura cero en Colombia, de tal manera que no ayudemos por mantener unas ganancias, unas codicias particulares, a agravar los problemas del calentamiento global y por tanto de la crisis climática del mundo. Estos temas deberían ser temas de discusión en la Comisión Reguladora. Y ahora que nombramos a una experta de la comisión como Ruth Maritza Quevedo, pues yo le pido que estos temas se lleven no solamente a discutir, sino que le presenten al presidente de la República en ejercicio de funciones constitucionales las resoluciones que firmaré para que en Colombia se establezca como un programa obligatorio para todos los municipios de Colombia Basura Cero, que remunere de verdad a los recicladores tradicionales en todos los rincones de Colombia y que disminuya sustancial y progresivamente los servicios de aseo tradicional que llevan residuos a puntos de cielo abierto y enterramientos que se le denominan ahora rellenos sanitarios. Y por otra parte, que podamos, antes que hacer del agua un negocio, lograr que el derecho fundamental al agua se convierta en una realidad para toda la sociedad colombiana. El derecho al agua hace que no necesariamente el agua se tramite como una mercancía, como hasta ahora ha sido, sino como un derecho. Esas transformaciones dentro del ámbito de la ley, mientras no cambien las leyes de servicios públicos, las espero en forma de resoluciones para la firma del presidente de la República. Entonces,
Felicitaciones a Ruth Quevedo, a sus familiares, y aquí se corona, o más bien este es un medio camino de una lucha que ya iniciamos desde hace años alrededor de los servicios públicos en Colombia. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los presentes y a quienes nos acompañaron de manera digital a través de las plataformas de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias.